Buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a tocar el tema de probabilidad. Para ello vamos a resolver un problema que contiene el tema de probabilidad, pero para obtener dicha solución también tenemos que tocar de paso una parte de lo que es la teoría de conjuntos. Entonces vamos a resolver un problema propuesto el año 2014 en la PRE San Marcos. El enunciado dice lo siguiente: en un hotel de 150 habitaciones las llaves están numeradas del 1 al 150. Todas las habitaciones están disponibles. Determinar la probabilidad de que al primer cliente se le asigne al azar una habitación cuya llave tenga un número divisible por 3 o 7. Y aquí están las alternativas. Hay que entender bien el problema, ¿no? Entonces, bueno, aparte de entenderlo, saber, ¿no? Me están pidiendo calcular la probabilidad, entonces tengo que saber qué es la probabilidad. La probabilidad es el número de casos favorables al evento propuesto en el enunciado, en este caso, que sea una llave cuyo número sea divisible por 3 o 7. Y el número de casos posibles vendría a ser pues la totalidad de casos que se pueden presentar de acuerdo a las condiciones del problema. Expliquémonos un poquito más. Vamos a determinar en primer lugar el número de casos posibles. ¿Cuál es el número de casos posibles? Tenemos llaves numeradas del 1 hasta el 150, por lo tanto hay 150 llaves numeradas 1, 2, 3, etcétera, hasta las 150. Esto viene a constituir el espacio muestral. El número de casos posibles viene a ser el número de elementos de dicho espacio muestral. Evidentemente, entonces, el número de elementos de dicho espacio muestral es 150, ¿no? Porque son los números del 1, 2, 3, etcétera, hasta el 150. Ya tenemos entonces el número de casos posibles, 150. Ahora me falta determinar el número de casos favorables. ¿Cuándo este caso va a ser favorable? Cuando la llave que se le asigne al cliente sea un múltiplo de 3 o un múltiplo de 7. Si fuera un múltiplo de 3, podría tocarle la llave numerada con 3, 6, 9, etcétera, hasta la 150. O podría ser que le toque una llave divisible por 7, que vendría a ser 7, 14, 21, etcétera, hasta un número pues que no sobrepase al 150. Por lo tanto, si a mí me piden cuál es la probabilidad de que a este cliente le toque una llave que sea divisible, ¿no?, por 3 o 7, este término O7 significa que debo hallar el número de elementos de A unido con B, porque O implica unión. Entonces el número de elementos de A o unido con el número de elementos de B. El número de elementos de la unión de dos conjuntos está definida como el número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de su intersección, si la hubiera, lógicamente. ¿Cuál sería el número de elementos de A? ¿Cuántos números divisibles por 3 hay del 1 hasta el 150? Para ello bastaría simplemente con hacer lo siguiente: el número de elementos de A sería 150 entre 3. De la misma forma, ¿cuál sería el número de elementos de B? Para determinar el número de elementos de B, es decir, aquellas llaves que están numeradas por un número, no están numeradas por una cantidad que sea divisible por 7, pues tendría que dividir 150 entre 7. Y a esto le tendría que quitar la cantidad de llaves numeradas por un número que sea múltiplo de 3 y 7 a la vez. Y ese número múltiplo de 3 y 7 a la vez sería el 21, ¿no? Porque 3 por 7 es 21. Al hacer la división, entonces 150 entre 3 me sale 50, 150 entre 7 me sale 21 y algo más, solamente me interesa la parte entera. 150 entre 21 me sale 7 y algo más, pero me interesa solamente la parte entera. Hago la operación respectiva y me sale 64, por lo tanto, pues la respuesta al problema sería 64 sobre 150, que simplificado me sale 32 sobre 175, y por lo tanto sería la alternativa B. Eso es todo, joven.